Buenos días. Desde el dial 106.1 de San Gregorio Radio, de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, retransmitido por Face Live por Archivo Histórico del Ministerio de Cultura, es muy grato para quienes hacemos cita con la memoria inaugurar este nuevo espacio cultural donde los recuerdos son la base primordial de este programa. La memoria de los portovejenses y manavitas está preñada de infinidad de hechos que se han sucedido en el tiempo, de los personajes que fueron artífices de los mismos y que ahora, por momentos con nostalgia y por momentos con alegría, los traemos al presente. Lo hacemos a través de los recuerdos que se guardan en las mentes frescas y lúcidas de tantos ilustres personajes que han hecho posible la existencia del Portoviejo y Manabí actual. En este espacio inaugural de Cita con la Memoria, contamos con la presencia y participación de dos conocidos personajes nuestros, la abogada Jacqueline Álvarez Vera, chonera de nacimiento, pero manabita de cepa, y del magíster periodista Fernando Macías Pinargote, una de las expresiones referenciales de la cultura de Manabí ante el país. Y quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, cronista de Portoviejo. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Fernando. Jacqueline, bienvenida a este espacio radial de Cita con la Memoria. El micrófono de San Gregorio Radio es tuyo. Muchas gracias, Ramiro. Para mí es un gusto compartir esta tarde con dos grandes personas que siempre están informando a la ciudadanía a través de diferentes proyectos. Para mí es un honor compartir con usted, Ramiro Molina Cedeño, cronista vitalicio de la ciudad de Portoviejo, con Fernando Macías Pinargote, que lo conozco desde hace muchos años atrás, a toda su familia y personas que siempre están buscando qué hacer para seguir informándole a la ciudadanía con clara verdad sobre los diferentes acontecimientos en Portoviejo y en la provincia de Manabí. Me ha encantado, Ramiro, esta actividad cultural que la están transmitiendo a través de la radio San Gregorio de Portoviejo, de la universidad, porque nos van a hacer a nosotros, a lo menos a mí, recordar tiempos lindos, tiempos idos, tiempos especiales, desde cuando nació un proyecto extraordinario, porque a través de Cita con la Memoria se arma el rompecabezas de la historia de Portoviejo. A través del programa Cita con la Memoria se han hecho y recopilado un sinnúmero de fotografías, documentos que más tarde los hemos cogido en fondos fotográficos que le están sirviendo a la ciudadanía. A través del programa Cita con la Memoria se han desarrollado exposiciones que cuentan hechos trascendentales e importantes de todos los portovejenses y manavitas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Aprovecho también para decirle muchas gracias a todo el público que nos ha seguido a través de este evento y que continúa. Imagínense, ya tenemos prácticamente casi 10 años reuniéndose un gran número de personas para seguir informándole a la ciudadanía a través de la fotografía, que es justamente la reconstrucción de la historia fotográfica de Portoviejo. Gracias, Jacqueline. Es, como te digo, agradable conversar contigo y seguirte teniendo en este programa de Cita con la Memoria que se prolonga a través del tiempo. Buenos días, Fernando Macías. Es honroso para nosotros tenerte en esta mañana. Te escuchamos. Buenos días, Ramiro. Gracias por la invitación a la apertura de esta nueva programación de Radio San Gregorio dentro de lo que es la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Gracias a los personeros de esta emisora y la bienvenida también a Jacqueline Álvarez, una mujer trabajadora por la cultura que ha hecho mucho al frente del Museo Portoviejo, al Museo y Archivo Histórico,
y en su paso fugaz y eficiente a través de la Corporación Ciudad Alfaro. Hablar del patrimonio es interesante, ¿no? Y dentro del patrimonio, lo que es el archivo. Parte del archivo, obviamente, es la fotografía. Parte de los archivos son las fotografías. Las fotografías cumplen un papel muy importante dentro de lo que es la documentación histórica de un pueblo. Es la representación visual, parte de la representación visual de la historia. Porque un historiador, por ejemplo, un cronista, puede llevar adelante una investigación, y de hecho lleva adelante mucha investigación, pero a veces la foto sirve para complementar espacios que han quedado vacíos o dudas, para completar ciertas ideas que no tienen una continuidad en el tiempo. Desde ese punto de vista, se convierte la fotografía en un momento determinado en una complementariedad de la investigación histórica del cronista. Pero también puede ser el punto de partida, y eso ha ocurrido con Cita con la Memoria, puede ser el punto de partida para nuevas investigaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 1958, se presentó en el Teatro Victoria de Portoviejo el trío Los Panchos, en ese tiempo el trío más importante de la historia, el trío más importante del mundo, se puede decir. Y había gran expectativa. El Teatro Victoria, que tenía 3 niveles en ese tiempo, se llenó a tope y se presentaron los famosos Panchos. Pero cuando usted busca fotos de la presentación de los Panchos, increíblemente no encuentra. Y yo digo, ahí como que queda un vacío, ¿no? Es un eslabón perdido de la memoria gráfica de Portoviejo. Y si algún día encontramos la foto de la presentación de los Panchos, sería fantástico. Yo creo que la podemos encontrar en cualquier momento. Entonces ahí vendría a ser un complemento, porque hay certificación de la presentación de los Panchos a través de los anuncios de los periódicos, aunque no hay la concreción de la presentación de los Panchos a través de la confirmación visual. Entonces, desde ese punto de vista, la fotografía es muy apasionante. Y las personas que hace casi 10 años, dice Jacqueline, no tengo idea de cuántos años van ya, empezaron a reunirse en uno de los salones del Museo Portoviejo, tenían conciencia de lo que iban a hacer. No solamente iban a ser unas personas que se iban a reunir para reírse un poco, ver rostros, observar paisajes del Portoviejo antiguo, del Manabí antiguo y ya. Sabían que iban a ser parte importante del rescate de una memoria histórica que estaba como perdida, ¿no? Como reservada, como escondida. Y se empezaron a analizar fotos sueltas, fotos de periódicos, fotos de revistas, hasta que llegó la donación, entiendo, de 2 fotógrafos importantes de la ciudad, a través del director de Cita con la Memoria, del conjunto de fotos de ese fotógrafo. Habíamos tenido la mala suerte de que muchos fotógrafos de antaño habían perdido sus negativos, o los habían regalado, o simplemente los habían desechado. Lamentable. Pero por lo menos tuvimos la suerte, como Cita con la Memoria, a través de Ramiro, de receptar un importante volumen de negativos, de fotos, que han permitido en todo este tiempo a este grupo de seres de buena voluntad, que son los que conforman Cita con la Memoria, cada martes o cada miércoles revisar fotos, revisar paisajes, hacer comparaciones y aportar con esto al rescate de muchísimas acciones de la vida citadina de Portoviejo y de la vida de la provincia en general. Entonces, ahí la fotografía está cumpliendo realmente un papel histórico, un papel documental extraordinario. No nos olvidemos, yo tengo aquí una lista de que la documentación se puede establecer a través de varias premisas. Por ejemplo, los oficios formales o informales. Yo digo oficios de instituciones públicas y privadas, actas, afiches, carteles, estampillas, fotos, que es en lo que nosotros incursionamos, revistas, libros, películas, rollos de televisión. Miren, por ejemplo, lo que ha pasado. Nosotros hemos vivido verdaderas tragedias, y lo voy a decir frontalmente. El municipio de Portoviejo, el Consejo Provincial, la gobernación de la provincia, las 3 instituciones más importantes administrativamente de la provincia de Manabí han perdido sus archivos, la mayor parte de sus archivos. Es más, en malhadados momentos enviaron a personas X a lanzar a la calle, a botar al basurero, al muladar de la historia, esos documentos.
Acuciosos cronistas de Puerto Viejo lograron rescatar muchísimo, muchísimo de lo que se iba a botar al muladar. Gran parte se perdió. Y responsablemente, por ejemplo, Ramiro ha recibido a través de su padre, Alberto Molina García, una gran parte de archivo histórico, de documentación histórica del municipio de Puerto Viejo, de la Corte de Justicia y de otras instituciones, y a través de esos documentos ha podido ir armando verdaderas crónicas de la ciudad, verdaderas crónicas de la provincia. ¿Cuánto le debe la provincia a Alberto Molina García? ¿Y cuánto le está debiendo ahora a Ramiro Molina Cedeño? Y no solamente ha sucedido con las instituciones, ha sucedido con los periódicos, que intencionalmente o sin intención han perdido archivos enteros de fotografías sobre todo de sus redacciones. Digo intencionalmente o no intencionalmente, porque sin intención también el fenómeno del Niño de 1983 se llevó gran parte de las fotos del diario Manabita, por ejemplo. Eso lo conocemos. Gran parte se rescató, pero otra parte se fue con las inundaciones. Entonces no hemos tenido suerte en el rescate. Y aquí sí quiero decir que yo lo conozco de cerca, Manavisión, que fue el segundo canal, no fue el primero, pero el primer canal que tenía grabaciones históricas, que en este momento serían verdaderas reliquias de nuestra realidad visual, fueron desechadas en Manavisión. ¿Por qué? Porque cuando usted tomaba un casete para grabar un programa y no encontraba un casete nuevo, tomaba cualquiera de los casetes que ya estaban grabados y sobre esa grabación hacían la nueva. Entonces, en esa grabación que estaba ya antaño, se iban perdiendo verdaderas reliquias. Por ejemplo, entrevistas a Constantino Mendoza Moreira. ¿Tenemos video de Constantino Mendoza Moreira, el mayor compositor manabita de la historia? No, porque se perdieron allí. Había un programa, me acuerdo, que se llamaba algo de Manaví, era Cita con Manaví, no me acuerdo en este momento, pero que recogía personajes y hechos de la provincia de Manabí. Fueron borrados, se perdieron. No sé si alguna compañera que conducía el programa tenga en su hogar, en su archivo, algo todavía, pero se perdieron verdaderas reliquias con personajes y hechos que en este momento sirvieran como base documental en el archivo histórico de la ciudad, en el mismo archivo Puerto Viejo que dirige Jacqueline. No hemos tenido suerte con el rescate. Entonces, esto que está haciendo Cita con la Memoria es una gran cosa, dentro específicamente de lo que se llama la fotografía. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que los primeros ciudadanos ilustres que estuvieron al frente de Cita con la Memoria dejaron un gran entusiasmo. Algunos ya se fueron de este mundo. Nos heredaron ese trabajo a los que estamos intermedios para seguir trabajando en esto de rescatar fotografías. La fotografía es un contexto importantísimo. Te dice cosas que a veces no te dice la palabra escrita. La mirada, el paisaje, el contexto, muchísimas cosas podemos descubrir a través de una fotografía. Entonces, el trabajo que le espera a Cita con la Memoria todavía es largo, porque entiendo que son 300.000 o 400.000 negativos que existen todavía, y en esto puede corroborar o rectificar Ramiro, que Cita con la Memoria deberá ir revisando en los próximos meses y años. Lógicamente, todos somos perecibles. Entonces, es importante también que vaya habiendo una renovación de personas. Apurarse en esto de rescatar, por ejemplo, los años 50, 60, 70, y que vengan después generaciones de los 70, 80, 90 a hacerse cargo de Cita con la Memoria para que esto no culmine. Porque la historia y el patrimonio y los archivos no culminan jamás. Esa es mi primera intervención. Gracias. Tienes mucha razón cuando enuncias de que es necesario que la posta la empiecen a tomar otras nuevas generaciones. La generación que nos sucede a nosotros en el tiempo, somos transeúntes, ya nos queda un corto trecho por caminar todavía, pero que es necesario ir a preparar a esa nueva generación que tome esta pauta. La fotografía indudablemente que, como tú lo manifiestas, mientras no haya sido manipulada, te representa un valioso archivo de memorias que se encuentran inmersas allí. Es la ratificación de los hechos que hayan sido olvidados o que hayan sido relegados a segundos términos. Tú mismo eres uno de los apasionados por querer tal vez algún momento encontrar algún archivo, sea escrito o sea gráfico, acerca de la presencia de los Panchos. Se han perdido muchos archivos y se seguirán perdiendo. Recuerdo allá por el año 91 del siglo XX, hace unos 29, 30 años atrás, me acerqué ante el señor Vera, que era administrador de correos,
y le pedí me permita ingresar al archivo del correo porque quería hacer la historia del correo en Manabí. Me dijo, todo el archivo es tuyo, pero lo que queda de lo que se puedas encontrar. Porque precisamente hace un par de meses, con volquetas del Consejo Provincial, se tuvo que mandar a votar y quemar en el muladar todos esos papeles antiguos que existieron desde que se formó el correo en Puerto Viejo. Por cuanto yo no teníamos espacio, no sabíamos dónde poner eso, y Contraloría dijo papeles que más allá de 5 años pueden desecharse. Se perdió la historia de los correos en Puerto Viejo, y así se han perdido y se seguirán perdiendo muchos archivos. Tú señalabas también que ya hace muchos años, claro que ya tenemos 9 años que cumplimos ahora en marzo. Son 9 años de trajinar en este hermosísimo campo de la historia, de la cultura a través de la fotografía. Porque como grupo de Citas con la Memoria nos iniciamos allá en el año 2011. Por lo tanto, estamos ya pronto, escasamente a 2 meses, de celebrar los 9 años, de estar semana a semana, ¿ya? Reunidos con este grupo de personas que todavía entusiasmados y muy alegres continuamos asistiendo y participando en este espacio del ayer de las fotografías manavitas. Jacqueline, recuérdanos por favor, ¿cómo fueron aquellos primeros inicios de Citas con la Memoria? ¿Qué motivó a su existencia? ¿Quiénes fueron sus iniciadores? ¿Aún los tenemos con nosotros o nos puedes referir a aquellos que ya se fueron? Jacqueline. Bueno, Ramiro, justamente estaba comentando a Simberg hoy en la mañana sobre el programa Cita con la Memoria, que es uno de los programas más duraderos que tienen. Yo creo que es un programa realmente sostenible, sustentable, multiplicador, porque cada día se incluyen más personas interesadas en las fotografías. Estuvimos primero en una conversación contigo, Ramiro. Llegaste al museo, nos reunimos, estuvimos conversando los dos, y no sé cómo así surge el tema de la fotografía, porque, bueno, con ustedes es explicable, porque toda la vida he estado inmerso en eso, y en estar buscando siempre informaciones para dar a conocer a la ciudadanía. Entonces, nos sentamos, hablamos de las fotografías, ¿no? Que son las fotografías justamente las que cuentan la historia, es la verdad, la claridad, la enseñan la foto, y vimos esa necesidad de crear un programa en especial, ¿no? Donde nos reunamos cronistas, historiadores, públicos investigadores, que amen la fotografía, y que siempre estén también en permanente trabajo, ¿no? Rescatando lo que es nuestro patrimonio fotográfico, nuestro fondo fotográfico. Me acuerdo que las primeras personas, una de las primeras personas, el primer grupo que se comenzó a formar, porque usted daba un nombre, yo daba otro nombre, y gente que realmente aporte, porque eso fue una de las ideas, ¿no? Que todas las personas que estén allí aporten con datos, que sean gente que ya ha estado manejando proyectos, porque la idea era informar, pero con hechos reales. Entonces, nos reunimos contigo, después intervino a Alfredito Cedeño, el doctor Alfredo Cedeño, fue una de las primeras personas que comenzó. Incluso grabamos un video súper interesante que se llama Historias para Contar, historia de Puerto Viejo, en la cual interviene usted, interviene Alfredito Cedeño, interviene Pepe García, la doctora Andino, estuvo Marujita Cedeño también. Serían unas fotografías que pasen desde un principio. Don Ramoncito Andrade, mi coterráneo, chonero. Estuvo el doctor Alfredo García, sí ha estado desde un principio. El doctor Humberto Moreno, Anita y Anesita Gorosabel, ayúdenme a recordar. Angelita Ceballo iba con su señora madre, también acompañada de Marujita. Pepito Mendoza, con su Magdalena, Pepito Artiaga. Eso son los nombres que me vienen ahorita a la mente, Ramiro,
con quienes empezamos en un principio Cita con la Memoria. Nosotros, para que el momento se haga ameno, después de que veíamos las fotografías, que a veces discutíamos, porque usted siempre decía, cuidado, vamos a cambiar los nombres y los apellidos de las personas que salen, sería terrible, ¿no? Veamos bien las fotografías y reconozcamos al personaje, pero dando todos los datos que el personaje le corresponden al personaje. Porque si no vamos a cambiar también, vamos a cometer también otros errores y a cambiar, bueno, nombres y apellidos. Por eso se incluyó a personas que tengan mente fotográfica, diría yo, ¿no? Y todo este público que le encanta. Ahí está también Angelita. Angelita se ve en las fotografías y yo estoy parada, Angelita está parada y nosotros comenzamos a grabar la programación viendo que las personas se entusiasmaron, se hicieron un grupo lleno de camaraderías, muy solidario, prendidos de la mano, se iban incluyendo, en un principio habían como más hombres que mujeres, después se fueron incluyendo también más mujeres, los caballeros iban incluyendo y trayendo a sus esposas porque era, aparte de que poníamos a refrescar la memoria, también esa camaradería, se decían chistes, bueno, hablaba de algunas cosas, especialmente Alfredito García, que siempre salía con las ocurrencias de él. Reuníamos entre todos nosotros un pequeño aporte para mandar a comprar un cafecito y estar atento. Los primeros días de Cita con la Memoria, me acuerdo, Ramiro, que yo llegaba a la casa a casi 8 o 9 de la noche, o sea, estábamos tan entusiasmados con la programación, estábamos como hipnotizados, porque cada uno de los compañeros aportaba y ha aportado siempre. Se le daba la oportunidad que hablase uno, el otro, aparte de que las fotografías también se iban pasando, ¿no?, de personas locales. También se han dado conferencias magistrales a través de este grupo. Se ha hablado sobre lo que es identidad cultural manabita, se han hablado sobre fechas históricas, se han hablado de la fiesta de San Pedro, San Pablo, se han hablado de las fiestas de la Virgen de la Merced. Bueno, un programa tan importante, interesante. Entonces, nosotros también, viendo esa necesidad, ¿no?, de que este programa, independientemente de las fotografías que eran transmitidas, ¿no?, todos los martes, me acuerdo que en un principio eran todos los martes, no sé si Ramiro me ayudas a recordar, pero era todos los martes. Iniciamos con los miércoles. También, iniciamos con los miércoles. Fue con todos los miércoles. Y también nos reunimos para ver qué nombre le podíamos a Cita con la Memoria. En un principio era una Cita con la Memoria, y después ya fuimos nosotros dejando a un lado y se puso Cita con la Memoria, en la cual llegamos a acuerdos. En base a este programa único, diría yo, en la provincia de Manabí, en el Ecuador, que afortunadamente y a buena hora se lo sigue llevando a cabo con sus directrices, Ramiro, y de todos los compañeros que lo componen, ¿no?, que ya debería de haber un programa Cita con la Memoria en todos los sitios, en todos los lugares, en todos los cantones, provincias, porque ahí está el contenido de nuestra historia. De ahí se desprende todo. Todos los lugares, los sitios, las parroquias, los cantones deberían de tener y deberíamos armar un archivo fotográfico, y ahí solitos se van desprendiendo estos archivos, ya van llegando también documentos, las personas aportan y tienen muchísimo con que aportar. Entonces, estos son todos los recuerdos que me vienen a la mente, ¿no? Y también comenzamos a grabar la programación en base a este programa Cita con la Memoria. Nosotros hemos desarrollado un sinnúmero de exposiciones a través de la fotografía. Hemos reconstruido prácticamente esta memoria fotográfica.
que se ve desde el tiempo en que nace prácticamente Histografías acá. El apoyo del programa Cita con la Memoria ha sido para nosotros, Ramiro, un aporte súper importante. Gracias a estas programaciones, estos proyectos, se mantienen vivos los museos, superviven los museos, supervive la historia. Seguimos contando hechos y sucesos trascendentales. Fotografías de la historia, fotografías de exposiciones de Alfredo Manavita, mujeres montoneras, fotografías sobre diferentes acontecimientos, fotografías sobre los diferentes, sobre identidad cultural. Y ahí hemos estado, Ramiro. El proyecto Cita con la Memoria es un proyecto que tiene que continuar, por eso se está trabajando ahora en conjunto con Ramiro, y que posiblemente ahí intervengan algunas otras instituciones para armar un taller escuela donde se impulsen, se capaciten a personas de todas las edades, capacitaciones para crear cronistas de la ciudad, y sigamos manteniendo viva nuestra memoria fotográfica. Gracias, Jacqueline. Eso, mi amigo. Es interesante todas las propuestas que a partir de Cita con la Memoria, de esta observación de fotografías permanentes durante 9 años, se van originando. Es muy importante estos datos que nos brindas. Nos ha hablado, Jacqueline, sobre los personajes con los que se inauguró el programa Citas con la Memoria ya en el año 2011. Lamentablemente, muchos de ellos ya fallecidos, personajes muy importantes, no solamente dentro del grupo de Citas con la Memoria, sino todo en el espacio político, económico, social, cultural de Portoviejo. Fernando, ¿qué tan importantes o qué papel de importancia cumplieron estos personajes que ya no nos acompañan y que formaron parte de Citas con la Memoria en el desarrollo de Portoviejo y de Manabí en general? Bueno, yo me acuerdo de don Ramón Andrade, ¿no? Alguna vez tuve la suerte de estar en su estudio, archivo, y me enseñaba una serie de cosas que él había recogido durante su vida, cosas importantes, arqueología, documentación, fotografía, datos sobre hechos importantes de Portoviejo y Manabí. Le gustaba mucho el amorfino. Alguna vez decía algunos amorfinos en una entrevista que le hicimos para el equipo de comunicación del gobierno provincial de Manabí. Era un personaje muy, muy particular, muy especial, preocupado por las cosas de la cultura, muy espiritual, aparte de haber sido una de los pioneros del moderno comercio de Portoviejo, ¿no? Después del comercio chino. Esta gente de Chone que vino con don Adriano y no sé quién más, establecieron sus negocios alrededor de lo que hoy es, de lo que era el centro comercial, ¿no? Del espacio vacío que hay ahora. Y triunfaron e hicieron remover los cimientos del comercio de Portoviejo, le dieron una nueva visión. Y son muy recordados, pero adicionalmente el ingrediente de don Ramón era que le gustaba mucho la cultura. Y era un caballero, ¿no? Para hablar, un buen conversador, una persona extraordinaria. Hablar de Alfredo Cedeño, que fue una de las personas que ustedes refieren, estuvo en los primeros programas. Yo no contacté con él en los primeros, yo llegué después, pero sí puedo hablar de él porque lo conocí, también estuve en su estudio, conversamos de literatura, una persona de una cultura extraordinaria. Alguna vez, voy a ser infidente, alguna vez Ramiro me decía cuando Alfredo ya estaba bastante enfermo, dice, si Alfredo se va sería un desperdicio de la vida, por el conocimiento que él tiene y por la aplicación de esos conocimientos en beneficio de la cultura. Y en realidad fue una pena la muerte de Alfredo, como, bueno, la muerte da pena, la muerte de cualquiera da pena, pero en el caso especial de Alfredo fue un impacto muy duro para la cultura. Y yo creo que también, como hablé de Alberto Molina, yo creo que Alfredo Cedeño, la historia de Manabí, le está debiendo mucho. A veces no hace falta, no es suficiente con darle una condecoración a una persona, sino hay que estudiar lo que fue, lo que hizo, ¿no? Y yo creo que Alfredo dejó una huella muy, muy vigorosa. Me acuerdo también del ex rector del colegio, ese sí ya estaba conmigo, en la época en que comenzamos ya a asistir a Cita con la Memoria. El ex rector del Olmedo, recuérdeme, Ramiro, Óscar Villavicencio, ¿no? Villavicencio creo que era, ¿no? El que fue rector del Colegio Olmedo. Bueno, él estuvo ahí en algunos programas, nos acompañó. El ingeniero Carlos Villavicencio. Carlos Villavicencio. Nos acompañó nuestro gran amigo, el ingeniero Bravo.
que fue uno de los buenos presidentes que tuvo el Centro de Rehabilitación de Manaví en la época llamada de oro del Armando centro, Bravo ¿no? Núñez. Cuando había mucha más visión de ciudad, visión de honestidad, más que visión personal. Él estuvo en los cimientos del Centro de Rehabilitación de Manaví, cuando se planificaron las obras hídricas de la provincia, las más importantes. Conjuntamente con Ángel Origiler, Así es. que Una persona también fue uno de también los de una... iniciadores del programa. Así es. También una persona de una amplia cultura, ¿no? Al que le gustaba mucho, por ejemplo, la parte arqueológica, él hablaba mucho de arqueología, por ahí recogió algunas piezas, una vez nos mostró alguna, y fue una pena su muerte, imprevista desde todo punto de vista, según yo conocí. Todos estamos destinados a morir, pero la muerte de él fue imprevista porque una semana antes había estado con nosotros, riendo, ¿no? Bueno, lo operaron y creo que algo por ahí falló. Y así por el estilo, esas son las personas que yo conozco. Estuvo Angelita Jaramillo, que nos acompañó un tiempo. Y hemos poco a poco, ahí estaba viendo los recortes las fotos, y estaba viendo la cantidad de gente que había. Yo calculo que unas 30 personas había en los primeros programas. Inclusive en algunos programas en donde yo estuve hubo de 25 a 30 personas. Pero poco a poco, por diferentes motivos, se fueron quedando algunos, ¿no? Se fueron a otros lados, se cambiaron de sede, no sé qué pasó. Yo creo que hay que hacer una revisión de las personas que estuvieron para que vuelvan algunas con nosotros. Algunas son personas ya de mucha experiencia y también de mucha edad, con mucho respeto. Por ejemplo, nuestro artista Pepe Mendoza con su esposa eran asiduos a Cita con la Memoria. Lo único que los cortó fue el hecho de que ahora es virtual, ¿no? Y de pronto creo que por ahí, haciendo un esfuerzo, lograríamos que Pepe Mendoza con su esposa regresen, ¿no? Que algún hijo, un nieto le canalice la cuestión virtual, porque usted sabe, Ramiro, que ya las personas que pasamos de los 60 ya no somos muy hábiles en estas cuestiones tecnológicas. Y ya voy a hablar a propósito de algo tecnológico referente a lo que es la documentación histórica. ¿De quién más me acuerdo? Bueno, los que seguíamos, el Alfredo García, que también dejó de ir por la cuestión de la pandemia. Hemos intentado que se nos una en la parte virtual, ojalá que nos esté viendo y escuchando su hijo o algún nieto y logre canalizar que él vuelva a estar con nosotros. El profesor Hermida, una verdadera institución dentro del plano educativo, nos fue supervisor, con bastante edad ya, pero muy alegre, muy firme, nos ha acompañado siempre, espero que nos siga acompañando. Sí, el profesor Segundo Hermida. Y así por el estilo, gente inclusive que se nos ha ido, como un señor cuyo nombre no recuerdo, que se ubicaba a mi derecha, un delgadito que apareció por ahí en una foto, no recuerdo el nombre, disculpe que me olvide, pero él siempre estaba presente, hacía presencia, se nos fue también muy joven, él sí, muy joven. Bueno, en fin, hemos tenido una cantidad de personas que nos han acompañado y esperamos que nos sigan acompañando después. Y la anécdota que iba yo a decir de la importancia del documento es, bueno, está escrita en el Facebook. Se disputaban el tesoro de un galeón o no sé qué otra nave era, nave marítima de ese tiempo, en el Océano Atlántico, España e Inglaterra, ¿no? Y estaban disputándose, tenían que existir un fallo judicial a nivel internacional para ver a quién le daban el tesoro. Hasta que apareció en el fondo, en un compartimiento escondido del barco y preservado, un documento que refería que ese barco iba a tal parte y que pertenecía a España, que iba a hacer tal labor y que pertenecía a España. O sea, daba la razón a España ese documento. Y ese documento sirvió para un fallo internacional, increíble. Miren la calidad de un documento, la importancia de un documento aún con el paso de los años, aún con el paso de los años. Y también yo le decía a usted, Ramiro, que le iba a decir algo sobre la cuestión de los documentos. Actualmente se teme mucho la parte virtual. Porque usted dice, la gente dice, existe la famosa documentación cero, papel cero. Hasta el Ecuador ha asumido eso, el papel cero. Creo que en la época del presidente Correa se hablaba del papel cero. En algunos países se habla del papel cero. Pero resulta que en ningún país ha resultado. Se tiene miedo del papel cero. Tarde o temprano aparece el papel por algún motivo. Una certificación, una recomendación. Aparece el papel. Vuelve a aparecer el papel. Entonces, ni la virtualidad ni la tecnología moderna ha logrado desaparecer al archivo original, que es el papel. Usted puede duplicar, puede guardar digitalmente cualquier documento, pero usted siempre tiene que remitirse al papel original. Y eso inclusive se habla a nivel tecnológico, usted lo sabe, de la nube. Todo se va a la nube, ahí no se pierde nada. Se teme en estos momentos a nivel mundial que ni siquiera en una nube
¿Qué mismo será la nube? ¿No? Yo conozco la nube que circula en el cielo. ¿Qué mismo será la nube tecnológicamente que la gente teme que aún en la nube los documentos lleguen a desaparecer? Por eso es importantísimo que un pueblo esté respaldado por su documentación, por sus libros, por sus archivos, por sus actas. Y miren que hay documentos que son importantes desde que nacen. Hay otros que necesitan que pase el tiempo para ser importantes. Si usted encuentra un documento ahorita de 1900 de Puerto Viejo, ya es un documento histórico. Diga lo que diga, o sea el tema que toque. Pero si usted dice, se firma el acta, por ejemplo, para darle agua potable, voy a decir un invento, hablar de memoria, ¿no? A Río Chico, en el año 2018. Se firmó, llegó el presidente de la República, se le dio agua a Río Chico. Estoy hablando de memoria, no específicamente es el tema, ¿no? Ese documento pasa a ser histórico desde el momento en que se firma. Ya no puede haber el transcurrir del tiempo en ese documento. Se lo tiene que preservar. En la paz en Itamaraty, Perú y Ecuador, fue importante y fue histórico desde el momento en que se firmó. Entonces, ahí no necesita recorrer un lapso para ser convertido en documento histórico. Entonces, es apasionante todo esto de la documentación. Y la foto es un documento que nunca muere. Usted se toma una foto ahorita. ¿Cuántas fotos nos tomamos ahora? Mire la fotografía cómo ha cambiado, ¿no? Esta digitalización de la fotografía, que usted tiene un teléfono y le toma foto a todo el mundo. La mariposa que pasa, la mosca que se posa, su familia, mi familia, el baile, a todos le tomamos fotos. Y está registrada la historia en tantas fotografías. Pero en un momento determinado pasará el tiempo, no todas esas fotografías van a permanecer, algunas pueden perecer por cualquier motivo. Entonces las que van quedando, así sean familiares, pueriles, en un momento determinado, pasados los años, pasan a ser históricas. Porque ya se ha perdido, ya son otras modas, otras tendencias, otras ideologías. Entonces encontramos esta foto de 80 años. Ah, increíble. Con esto termino. Cuando el diario Manabita instituyó el baúl del siglo, en el 31 de diciembre de 1999, sepultó en el Parque Central, y esto las nuevas generaciones deben conocerlo, no lo conocen mucho, deben conocer que hay un baúl enterrado en el Parque Central de Puerto Viejo. Entonces, ¿qué hizo el diario? Quiso que ese baúl simbólicamente viajara un siglo. Que ese baúl, y dejó una placa allí para que la autoridad de la ciudad, el 31 de diciembre del año 2099, lo aperture frente a todo el mundo. Entonces, la gente que envió cartas a sus ascendientes, a sus futuros, serían nietos, tataranietos, ¿no? Van en sentido descendente. Para que después de 100 años, cuando se aperturara ese baúl, la gente descendiente de esa persona que dejó, lo leyera, lo conociera. Entonces, algo increíble, ¿no? Ese baúl, desde el momento en que esas fotografías, alguien quiso poner hasta trago, no le permitieron, porque eso era sellado al vacío y podía haber algún accidente. Pero cartas de amor, bueno, del padre a la hija, de la hija al padre, del tío al sobrino, gente describiendo la ciudad, periódicos de la época, fotos, eso fue enterrado. Y eso, para mí, en el momento en que fue enterrado, aunque no se haya aperturado, ya pasó a ser histórico. Y será más histórico todavía dentro de 100 años cuando se lo aperture. Ya sería dentro de 80 años, porque ya estamos 2021, dentro de 79 años. Una idea muy original que realmente nació a fines del milenio pasado. Allá en 1999, y fue una reacción tardía la mía, por cuanto yo aún estoy arrepentido de no haber aportado para la posteridad, para que después de 80 años más, allá en el 2100, en el 2099, las nuevas generaciones conozcan de estos hechos que se dieron en Puerto Viejo un siglo antes y mucho más tiempo. Pero en un momento es que existe eso. Solamente una aclaración. En la primera parte hablé de 1958 de Los Panchos. Fue el 2 de agosto de 1951. 51, sí. Vamos a una tercera parte, a un tercer espacio, por cuanto el tiempo ya se nos queda corto. Hay para hablar tanto y en verdad que los tiempos que nos limitan siempre. Toquemos un punto importante en la existencia del grupo de Citas con la Memoria. Esto es el aporte de quienes hacen Archivo Histórico y Museo de Puerto Viejo, de Jacqueline y todo su equipo de compañeros en el trabajo, para que este grupo, desde sus inicios en marzo del 2011, se mantenga incluso hasta los momentos actuales activo. Jacqueline, eres parte de este nacimiento de Citas con la Memoria.
Así es, Ramiro. Estoy siempre estoy diciéndole a todas las personas, a mis compañeros de la institución, a los amigos, ¿no? Que el programa Cita con la Memoria es un programa que ha aportado profundamente, un programa que ha aportado en seguir recuperando nuestras memorias fotográficas. Nosotros, en base a todas las, en todas las informaciones que ustedes nos han entregado, hemos, por ejemplo, armado un gran proyecto, se ha armado un gran proyecto que ya es de conocimiento público, como es la recreación urbana del centro de Portoviejo a escala. Pero para nosotros mostrar esta recreación urbana del centro de Portoviejo, teníamos que dar datos claros de cada vivienda, teníamos que dar datos claros de cada construcción o institución, de las personas que vivían en las diferentes épocas. Se trabajó en este proyecto de la recreación de Portoviejo, justamente a partir de motos, viendo que la mayoría de las construcciones patrimoniales, patrimonio construido, ¿no? Que incluso el INPC lleva un registro, casi no existían. Entonces nosotros nos vimos en la obligación de, como institución, ¿no?, de reconstruir ese fondo fotográfico, esa recreación en escala, hechas en barros, elaboradas en barros por las señoras talleristas, pero parte importante fue la información proporcionada por cada uno de los integrantes de Cita de la Memoria. Teníamos que, Ramiro, me le mandaste a leer todos los libros para poder, porque Ramiro me decía, en tal libro está esto, en tal libro está lo de acá, busquen el de allá con Carlos Wellington como locos. Tuvimos que ir y cargar los libros y ver la información que teníamos de la catedral, de la gobernación, de la iglesia de la Merced, que teníamos del municipio de Portoviejo, que teníamos sobre el Colegio Nacional Olmedo. Te juro que ahora sí me siento portovejense, pero de la A a la Z. Ya conocimos, ¿no? Sí, y ese proyecto fue increíble porque se lo hizo, ¿no? También escala, se lo ha mostrado algunas veces, pero con toda la información clara, precisa, con una verdad que se le tiene que contar al público. El centro urbano, que ha sido tan importantísimo porque ahí nace absolutamente de todo. Ahí nace el comercio, ahí nace la educación, la parte política. Estábamos nosotros representamos prácticamente 8 cuadras, con todas las instituciones públicas de ese entonces. Tomamos como referencia al plano 1911, que lo tienen en el municipio, en el Museo de los Estancos. Tomamos también como referencia la memoria fotográfica que tiene cada uno de los integrantes de Cita con la Memoria. Discutíamos en un principio, le dábamos nombres a otra casa, le dábamos nombres y apellidos a otras personas que habían vivido allí. Ramiro Molina nos retaba cada rato, no, esto no es aquí. Y los rompecabezas que amamos, nos desarmaba rapidito, vuelvan a armar. O sea, es son vivencias, Ramiro, son vivencias y también ejemplos de vida, porque ustedes son todos ejemplos de vida en la nosotros hemos proyectado. Son personas que nos han empujado siempre a seguir trabajando en conjunto, porque también a través de esta recreación, Portoviejo se siente más orgulloso, se le eleva el estado de ánimo y de estima a todos los ciudadanos de ver cómo era ese Portoviejo de antaño, porque independientemente de la creación que se hizo de todo el centro urbano, también grabamos un video muy interesante sobre la historia de Portoviejo, porque hay un sinnúmero a veces contradicciones, ¿no?, en esta historia. Los arqueólogos profesionales, antropólogos dicen una cosa, los historiadores igual, pero es complicado, ¿no?, reunir los datos para informar una verdad. Sobre todo lo que
las fiestas de la Merced, cuando nos queríamos informar o hacer un video, una proyección, acudíamos a ustedes, nos corregían 1.000.000 de veces. Es complicado trabajar con periodistas, cronistas, porque si ponemos el punto, no ponemos la coma en su lugar, y nos corregían. El programa Cita con la Memoria, Ramiro, ha sido prácticamente una escuela para nosotros, una escuela. Han sido vivencias, han sido sendos aprendizajes, han sido fortalecimientos para el Museo de Puerto Viejo. Supervive en base a estos programas y proyectos que son tan importantes, Ramiro, llevarlos a cabo, y que lamentablemente por falta de presupuesto no se lo da a veces de manera completa, porque todos estos documentos importantes que deberían de existir siempre tienen que pasar por procesos, ser restaurados, conservados, puestos en valor, codificados, guiados. Entonces aquí deberían ya de incluirse instituciones de verdad que aporten para que estas maravillas, estos fondos, la historia, Ramiro, se la vuelva a decir y a explicar como realmente ha sucedido, y lo muestran la fotografía de otra manera. A través del programa Cita con la Memoria, nosotros hemos reforzado los archivos fotográficos, documentales, los archivos donde están también las ediciones de periódicos de diferentes épocas, codificándolos, inventariándolos y poniéndolas a consideración y valoración pública. Esto nos pertenece. Para armar un proyecto no es armarlo sin conocimiento qué vamos a hacer. Para armar un proyecto nos hemos reunido con personas con mente muy amplia, brillantes, con mentes fotográficas, con personas que conocen la historia de memoria y que han sido nuestros maestros y maestros y nuestra verdadera escuela, Ramiro, para poder dar una información verídica a la ciudadanía. Esto merece Puerto Viejo, Puerto Viejo merece el Ecuador Mundo, que le cuenten la historia, pero una historia que se la presente, una historia real. ¿Y quién presenta la verdadera historia real? Es la fotografía, justamente, Ramiro. Gracias, a pesar de la situación económica, en verdad de la crisis, pero ahí va. Necesitamos de instituciones que se compenetren mucho más con la historia y que entren a la preservación de todos los documentos. El futuro le corresponde a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ellos tienen derecho a todo este legado. Así es. En abril del 2016, sufrimos los efectos devastadores del terremoto de 7.8 grados en el centro histórico de Puerto Viejo. Este centro histórico quedó arruinado y desolado por completo. Tuvimos que buscar un nuevo refugio, un nuevo espacio, una nueva casa para Cita con la Memoria. Más tarde, el 17 de marzo del 2020, estuvimos sujetos a cuarentena. Nos tuvimos que aislar del mundo. Nos tuvimos que refugiar en nuestros propios hogares. Y Cita con la Memoria momentáneamente se quedó en las nubes. No tuvo casa donde llegar, pero tampoco sabíamos que no podía desaparecer. Entonces optamos por la virtualidad del mundo electrónico. Pasamos de lo presencial a lo virtual. Fernando, tu criterio acerca de estos tiempos, acerca de estos sucesos y de este espacio de Cita con la Memoria en este nuevo evento. Bueno, yo no soy muy tecnológico, pero reconozco que la tecnología nos ha permitido cosas que no se nos hubieran permitido hace algunos años. Si esto hubiera pasado hace 30, 40 años atrás, cuando la tecnología no estaba tan avanzada, seguramente nos hubiéramos perdido en el camino, no hubiera habido continuidad en esta labor de Cita con la Memoria. Pero para Cita con la Memoria y para algunas cosas en el plano educativo y cultural, la tecnología ha sido una salvación. No es lo mismo estar en un aula dando clase, y lo digo por mí y por ti, en contacto directo con los estudiantes, que hacer una clase virtual. Pero se puede dar la clase, que es lo importante, se puede salir adelante. Y no es lo mismo estar en Cita con la Memoria, codo a codo con los compañeros, describiendo las fotos y el pasado, que estar en una virtualidad, en donde podemos describir las fotos, en donde podemos distinguir todo,
pero no podemos estar en contacto con nuestros compañeros. Entonces, en medio de tanto dolor que ha producido esta pandemia, la tecnología ha permitido salvar por lo menos salvar lo que estábamos haciendo, darle continuidad a lo que estábamos haciendo. En el plano educativo, en el plano cultural, muchas cosas son posibles gracias a la tecnología, y en ese aspecto yo sí le doy crédito a este instante que estamos viviendo en el siglo XXI. Ya vendrán nuevos tiempos, volveremos a lo que nosotros llamábamos normalidad y podremos estar nuevamente abrazándonos con nuestros compañeros, y ojalá que en ese tiempo, cuando vuelva Cita con la Memoria, seamos ya no 5, 8, 10, sino los 30 o los 40 que antes estábamos. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Jacqueline, tus últimas palabras para cerrar este hermoso espacio con el que estamos inaugurando Cita con la Memoria a nivel radial y también en FaceLive. Su micrófono, Jacqueline. Aprovecho la oportunidad, Ramiro, para pedirles a todas las personas que representan las juntas parroquiales de su lugar y de su momento, que por favor le demos importancia al rescate de nuestra historia a través de los fondos fotográficos, documentales que tiene cada lugar de Puerto Viejo. La provincia de Manabí es una de las provincias más grande del Ecuador, una provincia que está llena de historia, Ramiro, tanto en la parte fotográfica, en su identidad cultural, en sus fiestas populares, en nuestros ancestros. Tenemos tanto que contar y es súper importante que cada rincón se convierta, Ramiro, en una fuente de información, que tengan y que crean y vayan a crear su propio archivo histórico, que al igual que ustedes que llevan una programación de Cita con la Memoria donde se informan a través de las fotografías diferentes acontecimientos, esto lo hagamos en todos los lugares, y aparte de eso se mantiene, nos mantenemos vivos. Me acuerdo que uno de los lemas que hay en el programa Cita con la Memoria es que todos los que integranten, por favor, no se pueden morir ninguno, que toditos tenemos que seguir vivos y dando guerra en el programa. Ramiro, y un agradecimiento a todos ustedes, los recuerdo con muchísimo cariño. Dios nos permita seguir en algún momento, volvernos a reunir en el Museo de Puerto Viejo, que toda esta situación pase, y un gran honor y un orgullo de pertenecer y ser parte de este programa desde un inicio, Ramiro. A veces las múltiples ocupaciones por en este teletrabajo nos han mantenido a nosotros un poco marginados y no salir, pero en el momento en que volvamos otra vez a la normalidad, a la realidad de las cosas, siempre cuenten con los espacios, que los espacios culturales son del público, son de la ciudadanía, son de la comunidad, y tenemos que empoderarnos de ello y seguir trabajando de la mano con los técnicos, los profesionales que nos podrían apoyar de una mejor manera. Ramiro, un abrazo fuerte, inmenso, un año 2021 que venga con fuerzas energéticas, llenas de luz, llenas de fe, llenas de salud y esperanza. Mi abrazo, Ramiro. Gracias, Jacqueline. Igualmente para usted. Fernando, te escuchamos en las palabras finales. Bueno, un abrazo para todos, a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, a quienes nos van a escuchar a través de San Gregorio Radio, esta radio tan importante en el plano educativo y cultural. Y una cosa muy importante, Jacqueline dijo que todos podemos ser archivistas. En realidad, eso es. Todos nos convertimos en archiveros. Individualmente lo somos. Tenemos los libros, los documentos, las actas de nuestros hijos, las calificaciones de nuestros hijos, tenemos los diplomas, todo lo que es documentación individual está en nuestra casa, y eso de alguna manera nos hace archiveros, nos hace partícipes del archivo. Todos tenemos alma de archivero, todos tenemos contacto con los documentos. Entonces yo le quiero decir a la gente que se entusiasme y asista a Cita con la Memoria. No se trata de un acto súper ilustrado, en donde se van a dar recitales o donde se va a decir cosas enciclopédicas, no. Sencillamente van a reconocerse, muchas personas van a reconocerse en una fotografía y van a reconocer a sus antepasados en una fotografía, y eso nos va a ayudar mucho.
Hay mucha gente que ha ido por curiosidad y se ha quedado. De esa gente queremos que se queden. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también, Fernando. Recuerdo algo con mucha alegría, a pesar de que recuerdo cuando con Alfredo conversamos allí en la casa de él y llegaba su esposa, Estelita Guión, de origen argentino, muy querida para muchos de nosotros, amantísima esposa de Alfredo Cedeño, y nos decía, ya ustedes huelen a polilla, porque no solamente por los años, sino porque se volvieron coleccionistas de cosas viejas como yo. Y reíamos sanamente, ¿no? Y reíamos con mucho agrado, porque en verdad al final de nuestros tiempos nos volvimos archiveros y nos encerramos en estos espacios de bibliotecas, como las tienes tú, como las tengo yo, como las tiene Jacqueline, y como las tenemos ya muchas personas que nos dedicamos al estudio ya un poco avanzado de nuestra historia del ayer. Gracias a nuestros invitados, a Jacqueline Álvarez Vera y a Fernando Macías Pinargote. A todos ustedes, estimados radioescuchas, por hacer de este programa de Citas con la Memoria un espacio de recuerdos, de reconstrucción y recuperación de nuestra historia que nos ayuda a fortalecer nuestra identidad cultural, la identidad cultural de los manavitas. Mi reconocimiento especial a quienes están tras el micrófono y las cámaras. A Renan Álava Castro, director, a Manuel Andrade León en la Maestría Técnica de Sonidos de San Gregorio Radio y a Carlos Wellington Sornosa de Archivo Histórico. Hasta el próximo sábado, donde estaremos conversando sobre historias del mercado con Egberto Macías, en un nuevo encuentro de Cita con la Memoria. Hasta un nuevo espacio. Pasen bien. Pueden